Muy buenos días, bendiciones a todos. Damos gracias al Señor por estar aquí en este día tan especial. Hoy es día de resurrección. El pueblo cristiano celebra en el mundo entero que Cristo resucitó. Esa es la victoria del cristiano. Amén. Y qué bueno poder saber esto, porque nosotros también podemos resucitar en áreas de nuestra vida donde podemos estar muertos, y el Señor quiere que en esas áreas nosotros resucitemos y mostremos la vida Zoe de Dios en cada uno de nosotros. Queremos saludar también a nuestra familia de la fe que está allí en YouTube. Gracias por tu fidelidad. Pero te esperamos el próximo domingo aquí, personalmente deleitándote con nosotros, adorando al Rey en este lugar tan precioso, que en esta estación de nuestra vida el Señor ha permitido que estemos también aquí en el Hotel Holiday Inn Cartagena Express, Boca Grande. Bienvenidos en la próxima. Y bueno, saludamos a toda nuestra gente que está llegando aquí en el hotel. Gracias por venir, gracias por celebrar. Y aquí estamos en compañía de nuestra alabanza hermosa. Yo quiero que le demos un aplauso a este equipo hermoso de alabanza. Hay una primicia. Miren a Luchito, quien ha estado tanto tiempo detrás de cámaras, y resulta que Luchito también toca el bajo y dice: pastor, yo tengo más de 10 años de tocar el bajo. Mire las sorpresas que nos da el Señor. Damos gracias al Señor por eso, porque realmente es hermoso saber que podemos servir al Señor con los dones, con los talentos, con las habilidades que el Señor nos da. Eso nos llena de mucho gozo. Y bueno, vamos a preparar nuestros corazones. Mi esposita también quiere darles un saludo y hace una palabra de oración para empezar. Bueno, podemos abrazarnos unos a otros, saludarnos, bendecirnos unos a otros, y vamos a levantar nuestros brazos, vamos a iniciar nuestra alabanza y vamos a estar aquí firmes exaltando a Dios. Padre, gracias porque eres bienvenido. Padre, Espíritu Santo, Jesús, reinas, tú estás en medio de nosotros, y hoy es tan simbólico celebrar el día de resurrección, porque desde toda la semana, en quietud, en descanso, en trabajo, en variadas labores, en vacaciones, en compartir la palabra, esto ha traído fuerza. La palabra nos energiza, por el poder de su Espíritu nos impulsa, y nosotros hoy podemos decirle: qué detalles, Señor, están en la cueva allí, muertas, estancadas, que necesitan resurrección. ¿Qué cosas? Dile al Señor: he venido esta mañana por mi milagro, he venido a cantar, a alabar, a exaltar al Rey, porque cuando el pueblo adora y alaba al Señor suceden cosas maravillosas. Entonces tu milagro y el mío está hecho, porque Cristo venció en la cruz, ha muerto, abrió la puerta, abrió camino, y tú y yo podemos entrar y podemos recibir un nuevo día de resurrección. Amén. Gracias, Señor. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en mí, que me guíe
que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Oh, gracias, papá. Vamos a decirle: te anhelo, te deseo, dice esta canción. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender. Vamos a decirlo. Oh, gracias, papá. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y si puedes abrazarte, abrázate allí. E imagínate que estás abrazando al Espíritu Santo de Dios. Dile: gracias. Gracias por estar conmigo. Gracias porque puedo estar segura de que estás allí, a donde quiera que vaya. Oh, gracias, papá. Oh, bendito eres, Jesús. Una vez más, tú en mí, ayudándome. 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 Confiésalo. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Deleítate en él. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolando. Que se escuche la iglesia decirlo. Gracias por estar aquí, en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador. Con todas tus fuerzas, decláralo. Oh, gracias, papá. Sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador.
Amén. Saluda al que está a la derecha, a la izquierda. Vamos a bendecirnos unos a otros, de dos en dos. Saluda, mira los ojos. Di, es tiempo de resurrección, tiempo de bendición. Vamos a bendecir a nuestros niños. Vamos a darles un abracito. ¿Dónde están los niños? Los amamos, niños. Abrazamos sus vidas. Miren las profesoras allá haciendo un llamado para ustedes. Y vamos saliendo en mucho orden. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Y puedes decir al que tienes a la derecha o a la izquierda: vamos hoy a recibir una palabra poderosa. Tiempo de resurrección en alguna área que mi vida está estancada. Amén. Vamos a recibir palabra de resurrección, ¿sí? Y puedes mirar y bendecir, y podemos hacernos más adelante, los que están más allí atrás, ¿sí? Llenar estas sillas acá. Mira que aquí hay. Eso. Ani, muy bien. La adoración es un dar. La palabra es recibir, ¿cierto? Y el tiempo de generosidad, de traer al Señor de lo recibido de su mano en la semana, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, es poderle devolver a Él de gratis. Pues todo es de Él, y de lo recibido de su mano le damos. Entonces también el entregar de nuestro trabajo en ofrendas a Dios y venir al templo, generosidad significa dar sin esperar nada a cambio. Y Jesús se entregó todo. Y entregó el Padre lo mejor, el mejor tesoro para alcanzarnos a ti y a mí. Y Él no esperó nada a cambio. Pero al dar a su Hijo, Él sabe que ganó multitud de hijos. Entonces está implícito el bendecirnos. Entonces Él da, no esperaba nada a cambio porque los humanos no podíamos hacer nada. El milagro lo hizo Él, pero a cambio de ese sacrificio en la cruz, esa semilla que cae en tierra, hoy que celebramos la resurrección, trajo mucho fruto, como tú y como yo, los hijos y a la humanidad entera. Recordar la palabra de Pastor Carlos Delgadillo, donde hay una estadística altísima, donde mucha población necesita oír de Dios, necesita de ti y de mí para que nosotros llevemos este gran mensaje. Y cuando yo escucho decir que el tiempo de Jesús está listo, que ya viene, algo siento en mi espíritu que no está listo, porque hay multitudes que no han oído de Jesús. Hay multitudes que nos esperan a ti y a mí para alcanzar esa gran cosecha. Entonces, el Señor quiere que estemos muy abiertos a traer a Él lo mejor de nosotros, de fruto de nuestro trabajo. Y mira lo que yo encontré también aquí. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Y eso está en segundo de Corintios, sí, 9:7. Entonces tú y yo, si damos con alegría, podemos tocar el corazón de Dios en mucho amor. Y esta palabra en Nehemías 8:10, el pueblo estaba triste, el pueblo estaba turbado, establecían la ley. Nehemías hablaba al pueblo y mira lo que les dijo: en la generosidad poder llevar unos a los otros. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado
a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces la generosidad está en dar al Señor, pero también dar a ti. Mira el que tienes a tu lado. Puedo darte a ti, puedo llevarte hoy a almorzar, puedo llevar un mercado, puedo compartir contigo lo que tú no tienes, puedo darte lo que yo tengo. Podemos salir de aquí y almorzar. Aquí estoy viendo gozo, regocijo, mira. Eso decía Nehemías: no estén tristes, alegren su corazón. Y el que no tenga, que reciba del que tiene, ¿ok? Y podemos hacerlo. Padre, yo oro en esta mañana y te doy muchísimas gracias, porque toda la palabra está llena de dar y dar. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y la vida abundante está en la generosidad. Un abrazo cosechará abrazos, una sonrisa también, el perdón también, el amor también, el dinero también. Todo se multiplicará porque yo puedo dar, y dar con alegría, y consagrar este día al Señor. Amén. Bueno, hablando de esa palabra que Dios hoy va a ministrar nuestras vidas, yo creo que nuestras cuotas juveniles, estas nuevas generaciones que Dios está levantando, nos gozamos por ello, porque a través de ellos Dios está haciendo cosas grandes en medio nuestro. Yo quiero hoy darle un aplauso a nuestro líder juvenil, Andrés Delgadillo. Andresito. Una anécdota con Andrés, para que ustedes vean las cosas que Dios hace. Tremenda. Esto es para darle toda la gloria al Señor. Comentábamos con Carly ayer, creo que era con su papá. Él llegaba, cuando estábamos en la quinta con quinta, era un niño, llegaba con su papá y su mamá, se sentaba en el medio de ellos y no iba a la superiglesia. No iba a la superiglesia y no iba a la superiglesia y no le gustaba la superiglesia. ¿Qué pasó? Nunca lo supimos. Nunca lo supimos. Pero un día el Señor tocó a Andrés, ya grandecito, lo tocó, y este hombre ha venido creciendo impresionante. Esto se lo digo, papás, para que le crean a Dios, para que no vean las circunstancias que tú puedes estar viviendo con tus hijos. Eso es una transición. Si tú has doblado rodillas y has estado en la presencia de Dios por ellos, un día Dios va a responder. Y esta es una respuesta de esta hermosa pareja barranquillera que está aquí. Yo soy más barranquillero, dándoles publicidad a ellos, pero yo soy cincelejano a mucha honra, de Cincinnati. Padre, gracias. Bendigo la vida de Andrés. Gracias, Señor, por esta cuota juvenil, Señor, estas nuevas generaciones que se están levantando, Señor, con un fuego y una pasión por tu palabra, por tu presencia, Señor, para hacer esos, Señor, que están trayendo y bajando los diseños del cielo. Gracias porque Andrés hoy, Señor, es un maestro de la palabra. Gracias por las revelaciones que estás trayendo también a través de él. Gracias por su juventud, Señor, porque tiene tanto por delante en todo lo que tú quieres darle. Y hoy abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir de él, de lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Andresito, te bendigo, hijo. Bien, buenos días, iglesia, buenos días, familia, ¿cómo están? Eso que decía el pastor es completamente cierto. Padres, no dejen de orar por sus hijos, no dejen de sembrar palabra en sus corazones. No se cansen, no desmayen en hacerlo. Algún día eso tendrá fruto. Su palabra no vuelve vacía. Bueno, hoy es domingo de resurrección. Hoy estamos celebrando que nuestro Salvador venció a la muerte, ¿cierto? Nos gozamos, nos celebramos
que Él venció a la muerte y trajo salvación a nuestras vidas. Y bueno, esto me hace pensar una cosa, de que Él pagó por nuestras deudas que teníamos ante Dios. Y esto me hizo pensar en que nada en la vida es gratis, ni aún la salvación. ¿Qué quiero decir? Nosotros recibimos la salvación por gracia. Eso es gratis, la recibimos gratis, pero alguien tuvo que pagar. Nada en la vida es gratis, alguien tiene que pagar por eso, y aún la salvación. Jesús pagó con su vida, el Padre pagó entregando a su Hijo. Otro ejemplo, cuando nos regalan algo o nosotros regalamos algo, pongamos un ejemplo, un libro, alguien tuvo que pagar para comprar ese libro para regalárnoslo, ¿cierto? Entonces, aunque lo recibimos gratis, alguien pagó por ese libro. Y si vamos más allá, hubo un escritor que pagó tiempo de su vida, pagó horas de sueños para escribir ese libro. Seguramente pagó a una editorial para que la revisara y la publicaran. Y así sucesivamente, si vemos todas las cosas, todo tiene un precio, todo tiene un valor. Y ahora, este valor no necesariamente es algo económico, como vimos en el ejemplo del libro, que un escritor se tuvo que dedicar horas y horas, días, meses y años, muchos años para publicar su libro. Y este es un principio que se ve aplicado cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y mantenernos en su voluntad. Hay que pagar un precio, hay que pagar un costo. Ahora, vamos a las Escrituras enseguida. Enseguida vamos al libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Y vamos a ver una historia que muchos conocemos, llamada la pesca milagrosa. En esta historia vamos a ver un ejemplo de eso que estábamos hablando, acerca de que todo tiene un precio, de que todo en la vida tiene un costo. Lucas 5, del 1 al 11. Entonces vamos a ir leyendo las Escrituras, vamos a ir analizando qué es lo que está sucediendo en cada versículo. Vamos a ver el contexto de lo que está sucediendo. Prestemos la atención a cada uno de los detalles. Versículo 1 dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Versículo 2. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa, mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la playa. Luego se sentó, enseñaba a la gente desde la barca. Ahora, analicemos estos primeros 3 versículos, lo que estaba sucediendo. Jesús estaba caminando por la playa del lago Genezaret y la multitud lo estaba siguiendo. Estaba intensa, pero estaba intensa porque querían escuchar un mensaje de parte de Dios. Casi siempre vemos a la multitud persiguiendo a Jesús por un milagro. Pero en este caso la multitud quería escuchar un mensaje de parte de Dios. Pero llegó un punto en que Jesús se encontraba entre la gente y la playa, y el mar, y el agua. Jesús no tenía forma de él cómo dar su enseñanza y que de pronto todas las personas pudieran escucharle. Jesús, viendo la situación de que él estaba muy cerca a la gente, que lo estaban apretujando, ya el agua estaba cerca de él, nota que habían 2 barcas que estaban desocupadas. Y él decide subirse a una de estas barcas, la cual dice la palabra que pertenecía a Simón. Y dice que estos personajes estaban lavando sus redes. ¿Qué quiere decir? Que ya ellos habían terminado su jornada laboral. Ya ellos estaban listos para irse a la casa. Ahora le dice a Pedro, Pedro, empújame un poco
aléjame un poco de la multitud para poder dar la enseñanza. Vamos a la siguiente parte. Dice, cuando acaba de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas ¿qué? Más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Podemos ver aquí que Pedro se refiere a Jesús como maestro. Jesús termina de dar una enseñanza teórica. Le está hablando a las multitudes. Enseguida él se dirige a Pedro para enseñarle de forma práctica algo muy importante. La instrucción de Dios, la instrucción de Jesús fue clara y simple, ¿cierto? Ve a aguas más profundas, echa las redes. Las instrucciones de Dios, una pequeña enseñanza, las instrucciones de Dios son claras y simples. Nosotros nos complicamos muchas veces. Ve a aguas más profundas y echa las redes. Claro, simple y sencillo. Pero ¿qué sucede? Pedro estaba cansado, seguramente desanimado, frustrado. Ya las redes estaban siendo lavadas. Ya estaban listos para regresar a casa. Y ahora Pedro tenía que pensar en decirle a sus compañeros, muchachos, vamos a lanzar las redes otra vez. Veamos ese contexto, veamos esa situación. Toda una noche trabajando, toda una noche intentando pescar algo, lo que sea. Si es una chancleta que saliera, pero no salió nada. Seguramente Pedro, en su personalidad, como lo podemos ver en las Escrituras, estaba frustrado, seguramente algo rabioso. El tener que decirle a sus compañeros, muchachos, sé que ya estamos casi listos para irnos a casa, pero volvamos a echar las redes. Pero a pesar de eso, Pedro decide obedecer la orden de Jesús, el cual reconoce como maestro, porque le dice, maestro, hemos trabajado duro durante toda la noche. Ahora, si vemos en Marcos y en Mateo esta misma historia, podemos ver que Pedro no estaba solo. Pedro se encontraba con Andrés, su hermano, y también se encontraba con Santiago y con Juan. Aún también estaban con Zebedeo, que era el padre de Santiago y Juan, y con los jornaleros de Zebedeo, es decir, personas que Zebedeo contrató para que lo ayudaran en esa labor, en ese trabajo del día. Pero entonces Pedro obedece al Señor. Y fue tanto lo que pescaron que las redes, dice la palabra, que no aguantaban, sino que necesitó que sus compañeros, Santiago, Juan, Zebedeo, su padre, y los jornaleros, llegaran con la otra barca para recoger los peces. Y aún así, las dos barcas no soportaban el peso de la cantidad de peces que habían recogido. Y otra enseñanza importante aquí, otro paréntesis. Recuerden que estamos viendo el contexto de todo lo que está sucediendo. Estamos analizándolo y estudiándolo. Pero hay una enseñanza importante aquí. Y es que hay una gran diferencia entre hacer las cosas en nuestras propias fuerzas a hacerlas cuando Dios es quien da la instrucción. Pedro estuvo, Juan, Andrés y Santiago y Zebedeo estuvieron toda la noche en sus fuerzas intentando pescar algo. No pudieron. Pero cuando Jesús dio la instrucción, ve a aguas más profundas y echa las redes, estas personas recogieron más
de lo que ellos pudieron haber imaginado y mucho más de lo que ellos pudieron haber hecho en sus fuerzas. Y seguramente una pesca mayor de la que ellos alguna vez habían hecho. Entonces, hay una gran diferencia entre hacer algo en nuestras fuerzas y hacerlas cuando es Dios quien da la instrucción. Y ojo, es la misma acción. No hicieron nada diferente. Tiraron las redes en ambas ocasiones, pero una fue instrucción dada por Jesús. Seguimos en el siguiente versículo. Estamos en el versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Y es que, familia, cuando estamos ante la presencia del Dios Santo, no queda otra opción que arrodillarnos ante Él. Si nosotros leemos Isaías 6, en Isaías 6, Él tiene una visión en donde dice: veo en el trono sentado al Rey, y el borde de su manto llena el templo, y veo serafines alrededor de Él que se cantan unos a los otros, que dicen: Santo es Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías ve eso, él dice lo siguiente. Isaías 6 dice: entonces grité: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey. Sucedió lo mismo con Pedro. Pedro, al darse cuenta de lo que había sucedido, de que él, al obedecer la instrucción de Jesús y ver toda la cantidad de peces que habían recogido, lo único que pudo hacer es arrodillarse ante él y reconocer la santidad de Jesús y al mismo tiempo reconocer su condición de pecado. Cuando estamos ante la presencia de aquel que es santo, esa es la reacción más natural que nosotros podemos tener. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Vamos al siguiente versículo. Versículo 10. Como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Aquí vemos que Pedro no estaba solo en esta situación. Y aquí dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo, ¿qué? Todo, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Estamos analizando el contexto de todo lo que sucedió en este evento. Hay unas pequeñas enseñanzas que podemos rescatar, que Dios nos pueda hablar. Jesús cambió el enfoque del don de Pedro para la pesca. Pedro era un pescador profesional. Tenía su propia barca. No todos en esa época tenían su propia barca. De hecho, Juan y Santiago no tenían su propia barca. La barca era de su padre Zebedeo. Pero Pedro tenía su propia barca. Él sabía cómo pescar. Él sabía a qué hora de la noche ir a pescar. Sabe cómo tirar las redes, cómo remendar las redes, cómo lavarlas. Él es todo un profesional en esto. Pero aún así, Jesús cambia el enfoque del don de Pedro, que dice que ya no será pescador, que ahora será pescador ¿de qué? De hombres. Dios aprovecha del don que tenemos cada uno de nosotros, que Él nos lo dio, Él no lo va a desechar y Él lo va a utilizar para la extensión de su reino. Pedro tenía el don de pescar, él era un pescador. Y Dios, Jesús, a través de ese don le dio un propósito. Amén. Y aquí cuando Jesús le da ese propósito a Pedro, es a través de una promesa. La promesa de que él será ¿qué? Pescador de hombres. Y aquí otra pequeña
enseñanza. Toda promesa tiene una condición en la que nosotros tenemos que actuar, en la que nos corresponde a nosotros. Si vemos en Mateo y en Marcos esta misma escena, Jesús les dice, ven y síganme y serán pescadores de hombres. O ven y síganme y los haré pescadores de hombres. Ahora, ¿cuál es la condición para ser pescador de hombres? Venir y seguirlo. Otro ejemplo, en la palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Porque qué? En ti ha confiado. Isaías 26:3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Él nos guarde en esa completa paz? Confiar y que nuestros pensamientos perseveren en Él. Esa es nuestra parte. Entonces, estamos llenos de ansiedad, de incertidumbre y nuestros pensamientos no están perseverando en Él. No están perseverando en sus promesas, sino están perseverando en la situación que estamos viviendo. Otro ejemplo parecido en Filipenses dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán ¿qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay una promesa de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, con la condición de ¿qué? De no preocuparnos por nada, de orar por todo, de darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y decirle a Él lo que nosotros necesitamos. Toda promesa tiene una condición en la que nosotros tenemos que actuar. Ahora estamos viendo todo este contexto. Todavía no hemos mencionado, ay Andrés, ¿y cuál es el costo? ¿Cuál es el precio que hay que pagar? No me has mencionado nada de eso. Pero es importante analizar todo el contexto de lo que está sucediendo, de todo lo que vivió Pedro, para ese último versículo que dice, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. ¿Por qué hay que analizar todo esto? Porque Pedro, Santiago, Andrés, Juan, Zebedeo, después de una larga jornada, trabajando duro, agotados física y emocionalmente, desanimados, frustrados, desesperanzados, estos hombres tienen la experiencia de ser parte de un maravilloso evento y obtener mucho más de lo que ellos pudieron imaginar alguna vez en su vida, de lo que pudieron haber obtenido por sus propias fuerzas. Sin embargo, ellos escogieron por encima de todo eso a Jesús. La palabra dice, lo dejaron todo y le siguieron. Estaban toda la noche trabajando por esos peces que por la palabra de Jesús así les llegó ese milagro. Les llegó eso que ellos tanto anhelaban durante toda la noche. Aún así ellos dejaron su barca y sus redes. En Marcos y Mateo vemos que Santiago y Juan no solamente dejaron las barcas y sus redes, sino que dejaron a su padre y dejaron a los jornaleros. ¿Por quién? Por seguir a Jesús. La barca y las redes para ellos representan su vida, su identidad. Ellos eran pescadores. ¿Qué es un pescador sin su barca y sin sus redes? Nada. Ellos decidieron dejar aquello que les trae el alimento a sus casas. Su profesión representaba su vida, lo que sabían hacer, su ocupación, lo que les daba de comer. Juan y Santiago dejaron a su padre por seguir a Jesús. Iglesia, para seguir a Jesús hay que abandonar, dejar y despojarnos de muchas cosas que nos impiden caminar en su voluntad. Actitudes, formas de pensar, conductas, comportamientos. Seguir a Jesús y permanecer iguales
es totalmente incompatible. Vamos a ver en esta palabra que se me perdió, está por aquí, ok. Mateo 16, 24. Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Una condición, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, para llegar a ser discípulo aún hay una condición que Dios nos exige, que Dios dice que tenemos que hacer para ser sus discípulos. Mismo Jesús lo dice. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Para seguir a Jesús hay que abandonar muchas cosas. Y lo primero que nosotros debemos abandonar para seguir a Jesús es nuestra propia voluntad. Y esto es algo de todos los días. No podemos hacer nuestra propia voluntad y al mismo tiempo hacer la voluntad de Dios. Es incompatible. No se puede. O es la voluntad de Dios o es la voluntad nuestra. Y nosotros somos lo que escogemos. En la escritura que estábamos leyendo, Pedro estaba cansado, todo lo que dijimos ahorita, estaba frustrado, seguramente él no quería tirar las redes, seguramente ya él se quería ir a la casa y sus compañeros también se querían ir a la casa. Pero Jesús le dio una instrucción, ve a mar adentro y tira las redes. En ese momento Pedro dejó su voluntad, Pedro se despojó de su voluntad. Él quería irse a la casa, ya estaban lavando las redes, ya estaban frustrados. Pero ante la dirección, ante la instrucción de Jesús, Pedro decidió dejar por un lado su voluntad y hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Lo primero que debemos despojarnos para seguir a Jesús, para hacer su voluntad, es de nuestra propia voluntad. Si nosotros leemos en Efesios, en el libro de Efesios, mencionan que debemos despojarnos de nuestras viejas vestiduras. ¿Por qué? Porque ellas corrompen nuestro corazón. Porque esas viejas vestiduras quieren hacer su propia voluntad, quieren hacer lo que le plazcan. Ese es el viejo hombre que nosotros éramos y que aquel que no sigue a Jesús todavía es. Alguien que quiera hacer su propia voluntad. Lo siguiente que Jesús nos dice, la siguiente condición para nosotros seguirlo a Él, el costo que tiene seguir a Jesús, además de nuestra propia voluntad, de nuestros propios pensamientos, de nuestros ideales, de lo que nosotros queremos, de nuestros propios preconceptos de cómo se deben hacer y cómo son las cosas, es cargar nuestra propia cruz. ¿Y qué es cargar nuestra propia cruz? Lo podemos ver en el ejemplo de Jesús cuando Él cargó su propia cruz. En ese proceso de hacer la voluntad del Padre, muchos dudarán, muchos se burlarán, te acusarán, te calumniarán. Fuera de la iglesia y lastimosamente aún también dentro de la iglesia. Los mismos líderes religiosos, los que se supone que tenían que estar más cerca de Dios, conocer más a Dios, conocer más las Escrituras, fueron los que acusaron y llevaron a la cruz a Jesús. Fue un plan divino de Dios. Desde la eternidad, desde el inicio, siempre estuvo en la mente y en el corazón de Dios el plan de que Jesús fuera a la cruz. Pero fueron los líderes religiosos quienes aquí en la tierra lo acusaron, calumniaron y lo llevaron a la cruz. Fueron quienes lo crucificaron.
Entonces, eso es cargar nuestra propia cruz, que en el proceso de hacer la voluntad de Dios, muchos no entenderán. Muchos se quejarán, muchos traerán chisme durante el proceso. Muchos hablarán mal porque no entienden a lo que Dios les está guiando. Pero Jesús dice que nosotros debemos cargar con nuestra propia cruz. Ese es el costo y el precio que tenemos que pagar. Familiares, amigos, líderes, discípulos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición por algún lado. Alguien no va a entender. Pero tenemos que mantenernos firmes en ese camino, soportando, porque ya Jesús lo vivió y Jesús pasó por eso. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y si Jesús pudo y nosotros tenemos el Espíritu Santo, también podemos. Despojarnos de nuestra propia voluntad, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras formas, de nuestras conductas, que creemos que es la mejor. Y cargar nuestra propia cruz, que aún a pesar de lo que suceda, aún a pesar de la persecución física, persecución emocional, psicológica, como la queramos ver, como la vivamos, tenemos que cargar con eso. Eso hace parte de seguir a Cristo, eso hace parte de la vida cristiana. Seguir a Cristo no es un camino de rosas, no es un camino de flores. Jesús nunca dijo eso. En ningún momento, ni Pablo, ni Pedro, ni en las Escrituras vamos a ver que todo será color de rosas, que todo será fácil. Hay que pagar un precio, hay que esforzarnos, hay que sufrir a causa de Cristo, a causa del Evangelio, a causa de la buena noticia que trae salvación para todo el mundo. Y hay que entender que la voluntad de Dios podemos verla de dos formas. Hay una voluntad general y una voluntad, podemos llamarle particular o específica. La voluntad general de Dios es algo que nos compete a todos. No es al pastor Iván y a la pastora Marie, al equipo de pastores, a los líderes, a los de la alabanza. La voluntad general es algo que nos compete a todos. Y esto hace parte de la voluntad general de Dios. Y hay una voluntad particular, que es la que Dios nos habla a cada uno de nosotros. A dónde tenemos que ir, a dónde vamos a trabajar, cualquier otra cosa que sea, ya yo y el Señor, ustedes y el Señor, aunque los esté guiando. Pero la voluntad general de Dios es esta, es que si queremos ser seguidores de Él, si ustedes quieren ser mis discípulos, dice Jesús, niéguese a sí mismo y cargue su propia cruz. Ahora sí, luego, sígame. Y estos hombres, Pedro, Santiago, Juan, y aún vemos otros ejemplos, como por ejemplo Mateo, dice la palabra que Jesús estaba caminando y se fijó en Mateo en un cobrador de impuestos y le dijo que, ven, sígueme. ¿Y qué hizo él? ¿Lo dejó qué? Todo. Si vemos otros ejemplos, cuando Jesús llama a alguien, la respuesta de estas personas es dejarlo todo. Ahora vamos a ver un ejemplo de una persona que Jesús le dijo lo mismo, pero este no lo dejó todo. Y es el joven rico. En la conversación con el joven rico, que era una persona conocedora de la Escritura, él sabía de la palabra, Jesús en la conversación, el joven le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para hallar la vida eterna?
Y Jesús le menciona todos los mandamientos. Y él le dice, bueno, Jesús, ya yo lo hice todo. Y Jesús le responde, no lo has hecho todo. Vende todas tus cosas, dala a los pobres. Luego, ven y sígueme. Hay que despojarnos de muchas cosas para seguir a Jesús. Siempre que Jesús dijo, ven, sígueme, o estaba pidiendo que dejaran algo, o las personas dejaron algo para seguirlo. ¿Qué hizo este joven rico? Se fue triste porque tenía muchas riquezas, dice la palabra. Ven, sígueme. Siempre está ligado a dejarlo todo. Siempre está ligado a despojarnos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de lo que nosotros creemos que es correcto. Y además de eso, cargar nuestra propia cruz, porque en ese caminar va a haber sufrimiento, van a haber temporadas difíciles que vamos a tener que soportar a causa de Él. Pero estos hombres, ¿por qué lo dejaron todo? ¿Por qué Pedro lo dejó todo? Después de tantas horas de trabajo. Imagínense ustedes intentando hacer algo por mucho tiempo, constantemente, toda una noche, y dale, y nada que sale, y nada que sale. Y de un momento a otro viene Dios y te permite que eso llegue a suceder, que eso se cumpla. Esto fue lo que vivió Pedro, lo que vivió Andrés, Juan y Santiago. Y después de todo eso que estaban esperando, de todo lo que trabajaron, de todo lo que sudaron, de que perdieron sueño, después de todo esto, dejaron las barcas, dejaron los peces, dejaron a su padre. Nosotros conocemos esta historia como la pesca milagrosa, pero al final de la historia, esos peces no importaron. Esos peces fueron una ilustración. Realmente no importaron, no eran el centro de la historia. El centro de la historia era Jesús. Porque ellos lo dejaron todo por Jesús, por seguir a Jesús. Ellos tenían una necesidad como pescadores de pescar. Pero ante esa necesidad que recibieron por parte de Jesús, se dieron cuenta que esa no era la necesidad mayor que ellos tenían en sus corazones. La necesidad mayor que ellos tenían era Jesús, y por eso lo dejaron todo. Por eso dejaron su barca, que representaba su profesión, su vida, la identidad que ellos tenían. Su sustento, lo que le traía comida a su casa, a su familia. Pero lo dejaron porque la mayor necesidad que ellos tenían era, y se dieron cuenta en ese momento, que era Jesús. En ese momento se dieron cuenta que la mayor necesidad que ellos tenían era Jesús. Y que al final Jesús podía volver a hacer lo mismo cuantas veces Él quisiera. Que Jesús tenía el poder para saciarlos. Si leemos Mateo y Marcos, también esta misma historia, al inicio dice que Jesús, caminando por la orilla, vio a dos pescadores que estaban tirando las redes. Seguramente Jesús conocía de que estos trabajadores venían toda la noche trabajando. Se dio cuenta que las barcas estaban vacías, es decir, que no habían pescado nada, y estaban lavando sus redes. Jesús seguramente concluyó, estos señores aquí trabajaron por mucho tiempo y no pescaron nada. Y ya se iban para la casa. La barca estaba vacía, estaban limpiando las redes. Jesús conoce la necesidad de cada uno de nosotros que estamos aquí. Jesús ve la necesidad que nosotros tenemos. Él no es ajeno a eso. Pero es que, amados, eso no es lo más importante. Eso no es lo que nos llena realmente. Eso no es lo que nuestro corazón realmente nos está pidiendo, aunque a veces no lo sepamos. Jesús es mejor y mayor que cualquier cosa que nosotros podamos tener, obtener o aún recibir por parte del mismo Dios. Él es nuestra mayor necesidad
Ahorita estábamos cantando Mil Gracias. En el puente de Mil Gracias dice, no necesito nada más, solo quiero a Cristo, dame a Cristo. Que eso que estábamos cantando ahorita sea una realidad en nuestra vida. Pero que entendamos que para seguir a Cristo, para solo tener a Cristo hay que abandonar muchas cosas en nuestra vida. De que hay que pasar por sufrimiento. Y al final, ¿qué obtenemos? A Jesús. Eso es lo único que importa. Eso es lo que celebramos hoy. A Jesús, a Cristo, aquel que resucitó, aquel que venció la muerte y trajo vida a nuestra vida. Esa es nuestra mayor necesidad. Pero eso trae un precio y trae un costo. Vuelvo y repito, el costo de seguirlo es despojarnos de nuestra propia voluntad, de lo que nosotros pensamos que es lo mejor, de lo que nosotros queremos. Y Jesús fue un ejemplo de eso. Jesús también hizo lo mismo con el Padre. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, ya estaban a punto de arrestarlo, ya estaba a punto de llegar la hora. Jesús fue a orar y se trajo a Pedro, a Santiago y a Juan, a los mismos que estábamos aquí hablando. Se los llevó aparte y les dijo, acompáñenme a orar. Jesús empieza a orar y le dice, Señor, si puede pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y el Señor orando, orando y orando. Y otra vez va donde los discípulos, se da cuenta que están dormidos, los regaña y él vuelve y regresa a orar. ¿Y qué ora? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es que en su humanidad, en su cuerpo físico, Jesús no quería ir a la cruz. ¿Quién quiere ir a la cruz físicamente? Jesús era hombre también. Y sin merecerlo. Jesús fue hombre, pero también era Dios. Pero aún en esa, en esa emoción, en ese sentimiento, en esa parte humana, Jesús no quería ir a la cruz, sino no le dijera al Padre, si puede pasar de mí esta copa. La voluntad del cuerpo de Jesús no quería ir a la cruz. Pero él ora una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Para qué? Para que su voluntad se alinee a la voluntad del Padre. La oración es ese lugar donde nuestra voluntad se quiebra para unirse a la voluntad del Padre. No es un lugar donde el Padre va a hacer nuestra voluntad y haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Que podemos pedirle, que podemos darle gracias, pero es en la oración donde nuestra mente, donde nuestro corazón cambia de dirección y empieza a caminar en la voluntad del Padre. Jesús fue 3 veces a orar y se tenía que ir a una cuarta, una quinta, una sexta, seguramente lo iba a hacer, porque él sabía cuál era la voluntad del Padre. Y muchos de nosotros sabemos cuál es la voluntad del Padre en nuestra vida. Pero nos cuesta y no queremos hacerla, porque sabemos el costo que tiene, el costo que trae. ¿Qué debemos hacer? Ir en oración para que nuestra voluntad ceda, para que nuestra voluntad baje y nos alineemos a la voluntad del Padre. Jesús fue ejemplo de esto para seguir, para obedecer al Padre Celestial. Él no hizo su voluntad. Y Jesús también cargó la cruz. Jesús lo escupieron, lo patearon, lo volvieron literalmente nada de tantos golpes que recibió. Le dislocaron el hombro para que su brazo pudiera llegar a la otra esquina de la cruz, porque esa cruz no era de él. Esa cruz estaba destinada a otra persona. Y que podemos entender que esa cruz era para nosotros. Pero él tomó el lugar por nosotros. Él pagó el precio
por nosotros. Y ahora nosotros para seguirle también tenemos que pagar un precio. También hay algo que nos tiene que costar. Pero la recompensa es Cristo, amada familia. La recompensa es su presencia. La recompensa son sus promesas. La recompensa es su poder en nuestra vida, su poder transformador, su poder sanador, su poder que liberta. Él es nuestra verdadera necesidad. Y esa es mi invitación a esta mañana. Que paguemos el precio de seguirlo. ¿Queremos ser sus discípulos? ¿Realmente queremos ser sus seguidores? Tenemos que entender que hay un precio. Lastimosamente, por muchos años, muchas iglesias de pronto no suelen predicar esta parte, que es difícil, de que hay que pagar un precio, de que el camino de seguir a Cristo es difícil, no es sencillo. Pero es que esta es la verdad que está en la palabra y no podemos omitirla, porque si no, no estamos siguiendo a Jesús. Si no estamos negándonos a nosotros mismos y si no estamos cargando nuestra cruz, no lo estamos siguiendo a Él. ¿Quién sabrá que estamos siguiendo? A un Jesús inventado por nosotros mismos, por el concepto del mundo, por lo que las películas o las series nos muestran de Jesús, pero no estamos siguiendo a Jesús bíblico e histórico, a ese que realmente murió y resucitó. Si realmente queremos ser sus seguidores, entendamos que hay que pagar un precio, que hay que negarnos a nosotros mismos. Y esa es mi invitación a esta mañana, en esta mañana. Eso es algo que Dios quiere hablarnos a todos. También a mí. Yo estoy aquí porque Dios me lo dijo a mí primero. Y se lo estoy comunicando a ustedes. Pero esta es la verdad que hay en su palabra, en la boca de Jesús. No lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo cualquier otra persona, lo dijo el mismo Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero amados, la recompensa es Cristo. La recompensa es Jesús, aquel que llena realmente nuestra alma y nuestros corazones. Así que familia, oremos para que el Espíritu Santo y para que el Señor nos dé la valentía y nos dé la convicción que realmente se necesita para seguir a Cristo. Para que tengamos las fuerzas para pagar el precio. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu santa palabra que trae vida a nuestros corazones, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de los que están también conectados en YouTube, Señor. Te pido, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, que traigas convicción a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, de lo que es realmente ser un seguidor tuyo. Danos valentía, danos fuerzas, que aun cuando nos desanimemos, Señor, tú nos levantes a seguir caminando en tu voluntad. Que entendamos, Señor, que aunque vengan momentos difíciles, que aunque hayan acusaciones, de que aunque hayan persecución, eso hace parte de seguirte, Señor, y tú estás con nosotros. Tú no nos abandonas, tú nos cuidas. Y tú ante cada prueba, Señor, siempre das una salida, Padre amado. Señor, que nuestro corazón ceda su voluntad ante ti, Señor, y aprendamos a despojarnos de nosotros mismos. Espíritu Santo, que nosotros aprendamos, Señor, en el día a día de ir soltando nuestra voluntad, de ir soltando lo que nosotros creemos que es correcto, Señor, de actitudes,
de conductas que no van acorde a tus principios, Señor. Danos entendimiento, Padre, para hacer tu voluntad. Danos fuerzas para cargar nuestra propia cruz, Señor. Y pon el querer como el hacer en nosotros, para ser tus discípulos, unos verdaderos discípulos que traen fruto y fruto en abundancia. Y gracias, Señor, por tu presencia que nos llena, tu presencia que es el tesoro más preciado que nosotros podemos tener, Señor. Que ni los milagros, ni nada que tú nos puedas dar, Señor, tiene más valor que tú. Que podamos apreciarte, Jesús, en nuestro día a día. Que podamos apreciarte y reconocer tu santidad, Señor. Ir delante de tu presencia reconociendo nuestra condición y quién eres tú, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, en este caminar. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos de tu poder, necesitamos valentía en este camino y solamente la podemos obtener a través de ti. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus corazones. Gracias por el proceso por el cual cada uno de ellos está pasando, Señor. Trae valentía, sabiduría, convicción a la vida de cada uno de ellos, Señor, para seguirte hasta el fin, no importando lo que esté sucediendo a su alrededor, no importando su economía, su situación de salud, de trabajo, familiar, Señor, que ellos puedan permanecer firmes, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Bendícelos con toda bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén.